Línea Directa con el Padre Ramón. Sobre la roca edifiqué, era Cristo la roca, era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué, era Cristo la roca, era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué, y esa casa no se cae porque está sobre la roca, y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Muy buenas noches, bienvenidos a Línea Directa. Esta noche acompañados de manera especial por el grupo y Ministerio Musical María Madre Admirable, y ya hemos entrado en materia al terminar el día, dándole gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en el día de hoy, después de haber vivido momentos agradables, seguramente difíciles. Llega la noche y nos ponemos en contacto con Él para decirle: Señor, gracias, gracias por todo lo que nos das, gracias por lo que nos ofreces. Gracias por los acontecimientos de iglesia que nos enseñan cada día a amarla más. Gracias por esos acontecimientos que nos permiten también conocer a esa madre y maestra que nos dirige, que nos acompaña, y que vale la pena cada día ahondar. A veces criticamos la iglesia, a veces no sabemos lo que está pasando dentro de ella, y la iglesia hace muchas cosas maravillosas. Recuerden también que estamos invitándolos para que se unan a las vocaciones, a la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas y a la oración por los sacerdotes. El próximo sábado tendremos el primer encuentro de discernimiento de pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá. Si un joven está entre los 17 y los 35 años y siente ese llamado de Dios, pues se puede acercar al Centro Arquidiocesano de Pastoral Vocacional para empezar a discernir, clarificar su vocación y poder acceder a la formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Bogotá. Y esta noche, pues, un tema que va acorde con lo que estamos viviendo dentro de la iglesia, que vale la pena conocer, dentro también del contexto de lo que está viviendo el país, la 94ª Asamblea del Episcopado Colombiano. Y quién mejor para hablarnos del tema que Monseñor Daniel Falla, secretario permanente del Episcopado Colombiano. Monseñor, muy buenas noches. Buenas noches, Padre Luis Ángel. Buenas noches a todos los televidentes. Una alegría estar aquí compartiendo en Cristovisión esta noche. Su primera asamblea como obispo, como secretario. Como secretario. Es la 7ª como obispo, pero la primera ya como secretario general. De eso vamos a hablar esta noche. Porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué hace la iglesia? ¿A qué se reúnen? ¿Qué es una asamblea plenaria? ¿Qué tratan en esas asambleas? ¿Qué pasa con los documentos que surgen después de estas reuniones? ¿Cuántos obispos son? Detallitos que a veces son necesarios conocer. Por eso vamos a ver esta nota que nos introduce al tema de hoy, la 94ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Desde 1908, la Conferencia Episcopal de Colombia periódicamente convoca a todos los obispos del país a la asamblea plenaria para tratar temas que conciernen a la estructura eclesiástica con un sentido evangelizador y con la firme intención de tratar temáticas de interés general para la sociedad católica.
Aunque a lo largo de su historia la Conferencia Episcopal ha variado el orden anual de este magno evento, se ha mantenido recientemente la tradición de preparar 2 veces por año, en los meses de febrero y julio, acompañados de las 3 veces en las que se lleva a cabo la comisión permanente a la que asisten todos los arzobispos de nuestra nación, sin contar las asambleas que se realizan de manera extraordinaria. Durante su asistencia, los temas centrales de la Asamblea han sido categorías de gran relevancia en el territorio nacional. Durante su existencia, los temas centrales de la Asamblea han sido categorías de gran relevancia en el territorio nacional: su papel como dispositivo social, la situación agraria, la vida, la acción y la misión de la Iglesia colombiana. Para la 94ª Asamblea de Obispos, uno de los temas principales será Concilio Vaticano II y sus 50 años, el 20º aniversario del Catecismo de Juan Pablo II, y en el marco del Año de la Fe, los señores obispos reflexionarán sobre la importancia de la iniciación de la fe en nuestro país. Estos y otros temas centrales serán abordados desde el próximo 4 al 8 de febrero en la 94ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Ahí teníamos esta introducción para hablar del tema, la 94ª Asamblea del Episcopado Colombiano. Y pues el vocero frente a los medios, también de frente a la misma sociedad civil, pues es Monseñor Daniel Falla, secretario permanente del Episcopado. Monseñor, ya lo habíamos saludado. ¿Qué es la conferencia? Es decir, porque no es un ente permanente porque se reúne solamente 2 veces al año, y a veces es un ente que está ahí. ¿Qué significa para la gente común la conferencia? Bueno, propiamente la conferencia, digamos que podemos decir que sí es permanente, porque es la reunión de los obispos, o sea, es el conglomerado de obispos que tenemos, que somos en Colombia. Lo que nos reunimos 2 veces es la Asamblea Permanente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Entonces es, digamos, como un órgano de unidad, de fraternidad, donde de una manera hermosísima, lo he experimentado yo desde que estoy en el episcopado, se vive la fraternidad, la colegialidad, y se busca de una manera común lo que es la marcha de la Iglesia, analizarla, profundizarla, para mirar de qué manera se puede llegar a incidir cada vez más en la fe, en la vida social de nuestro país, para que sintamos que de verdad somos Iglesia y que estamos cumpliendo ese mandato de Cristo de hacerlo presente a Él en medio del mundo. Entonces es hermoso, porque es sentir que no es una cantidad de obispos separados, cada uno por ahí en un rincón de la patria, sino que nos reunimos en sintonía, en comunión, en fraternidad, porque sentimos lo mismo, creemos lo mismo, trabajamos por lo mismo. ¿Cuántos obispos más o menos se reúnen en conferencia? Bueno, de todas las jurisdicciones nos hacemos presentes, 76 jurisdicciones son, o sea, diócesis y vicariatos apostólicos en total, además de los obispos auxiliares, de los que somos obispos auxiliares y de algunos obispos eméritos, entonces podemos llegar a ser 90 obispos. Lo decía usted, es una asamblea permanente, pero tiene también una estructura. ¿Cómo está estructurada la conferencia en nuestro país? Bueno, pues está en primer lugar el presidente de la Conferencia Episcopal, que es el señor cardenal Rubén Salazar Gómez. Después viene el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, está el secretario de la Conferencia Episcopal, y está dividida también para el trabajo, cuando no es en asamblea permanentes, como lo decía aparte la nota introductoria, hay comisiones. Está la Comisión Permanente del Episcopado, que es prácticamente la que de una manera más permanente está haciendo el seguimiento de las decisiones de la Asamblea. Son los 14 arzobispos de Colombia, reunidos allí algunas veces en el año. Están también las comisiones episcopales. Entonces, está la comisión de doctrina, la comisión de liturgia, la comisión de misiones, etc. Hay una serie de comisiones que también llevan su ritmo aparte, tratando de darle, digamos, como respuesta a lo que son las inquietudes de la Asamblea Permanente del Episcopado y de ir proponiendo una serie de cuestiones ya en el ámbito nacional de interés para toda Colombia. Cuando uno ve los medios, generalmente aparece como vocero de la conferencia el secretario o en su defecto el presidente.
¿Por qué esas dos figuras son las más representativas de frente al colegiado episcopal? Bueno, el presidente, indudablemente, porque por ser la cabeza elegido por todo el episcopado para ser quien coordine la labor de toda la conferencia episcopal, ¿cierto? Sería bueno recordar en este momento que entre los obispos no es que haya una serie de jerarquías, ¿sí? Porque no hay ninguno que esté mandando al otro, sino que es un cuerpo colegiado donde, digamos, de mutuo acuerdo está trabajando por la bien de la Iglesia, por llevar adelante la labor evangelizadora. Pero para que haya una coordinación lógica, pues se nombra a uno de ellos para que esté llevando adelante las diferentes políticas, los diferentes planes que se van desarrollando. Y entonces él es quien tiene estructurado toda la relación, quien está pendiente de lo que se va moviendo en cada una de las comisiones que hablaba hace un momento. Y entonces por lo mismo es quien tiene la vocería, digamos, primaria de todo el episcopado. Lógicamente, pues para que se lleve adelante esa labor, existe lo que se llama el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, que es aquel órgano que funciona en Bogotá, donde todos los días grupos de sacerdotes, de laicos, estamos trabajando de responder a las orientaciones de la Asamblea Permanente del Episcopado. Entonces, como secretario de la conferencia, soy el que estoy en el día a día, estoy mirando las diferentes solicitudes de las diferentes jurisdicciones, tratando de responderles a ellos, estando más al tanto del caminar de la Iglesia y del país, y por lo mismo, pues, digamos que estoy un poquito más enterado en un momento determinado de todo, y por eso termino siendo el vocero junto al señor cardenal. A veces se dice, la Iglesia dice, o la Iglesia se pronunció, parece que la voz oficial, realmente, porque mucha gente escucha que el padre dijo, que tal religioso dijo, realmente, ¿cuál es la voz oficial de la Iglesia en Colombia? ¿El secretario de la conferencia, el presidente, como voceros, o simplemente puede cualquier persona, clérigo, religioso, tomar la vocería representativa de la Iglesia? Digamos que cualquier persona puede hablar, porque en eso existe en Colombia, gracias a Dios, la libertad, ¿cierto? Y cada cual puede expresar, pero para ser la voz oficial de la Iglesia es el presidente de la conferencia episcopal, o en su defecto, pues soy yo como secretario de la conferencia en este momento. Bueno, seguiremos ahondando ya, vamos calentando el tema, entrando motores para ya conocer la temática, cómo funciona ya el intra, la conferencia, pero antes ver también lo que hace la Iglesia a nivel universal, y el Papa nos invita también a entrar en las redes sociales. A veces les huimos a las redes sociales, satanizamos las redes sociales y son un medio de evangelización, y el Papa nos enseña que sí es posible vivir en la verdad, en la fe, cuando se utilizan adecuadamente. Veamos esta nota. La convocatoria que prepara el Papa Benedicto XVI para la 47ª Jornada Mundial de las Comunicaciones, el próximo 12 de mayo, que da el mensaje: redes sociales, portales de verdad y fe, nuevos espacios para la evangelización, invita principalmente a la autenticidad, al respeto y al equilibrio para anunciar el Evangelio a partir de las experiencias personales en las redes sociales. Espacios nuevos de convergencia mediática y social que refuerzan los lazos masivos de unidad, altamente inclusivos, y medios de comunicación significativamente influyentes deben ser usados con total sensatez, teniendo en cuenta que los nuevos lenguajes hacen parte de la nueva evangelización. Ya regresamos con Línea Directa con el Padre Ramón. Seguimos con Línea Directa con el Padre Ramón. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú,
alegría eres tú, Señor, mi alegría eres tú, Señor, mi alegría eres tú, Señor, mi alegría eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Seguimos aquí en línea directa. Agradecemos a todos los que nos están sintonizando en este momento. Recuerden que muy prontamente también estaremos enlazados con PB Radio, emisora de la Pastoral de la Arquidiócesis de Bogotá. Ahí estaremos prontamente en una programación de 12 horas. Ya Llena tu Día de Dios sale también, no solamente por televisión, sino por PB Radio de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá. Y buscando animar jóvenes que quieran ser sacerdotes, jóvenes que quieran entregar su vida en favor del Evangelio, al servicio de esta gran arquidiócesis que lo necesita. Hay jóvenes buenos, jóvenes que desean decir sí, pero a veces hay miedo a dar esa respuesta. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles para que puedan dar una respuesta acertada. Así como estos jóvenes, no van a ser ninguno cura, de pronto sí, ¿no? ¿Ninguno? O ya son todos casados. ¿No? Las niñas no pueden. Pero pueden ser monjitas. Usted tiene cara de religiosa. Sí, póngase seria, verá. Claro, mire, este es el grupo Ministerio Musical María Madre Admirable. ¿De qué parroquia o de qué lugar vienen? Pues básicamente, sí, Parroquia María Madre Admirable de Suba. Es un espacio pues en el que le cantamos al Señor. Pues lo que nos une a nosotros es la música, este carisma que Dios nos dio, y que a través de eso pues llegue mucha gente a la iglesia que lo necesita mucho, un mensaje a través de la música, que es algo tan bello. Bueno, rápidamente, ¿cómo se llaman los integrantes del grupo? Mi nombre es Diego. Diego. Mi nombre es Estela. Estela. Laura. Laura. ¿Teclista? Víctor. Víctor. ¿Guitarra? Néstor. Néstor. Julián. Julián. Nelly. Nelly, tiene cara de monja. ¿Y hace cuánto están como ministerio? Más o menos un año, es un año. ¿Y Ya son, hemos compartido pues los espacios grandes del año, la Semana Santa y pues las Eucaristías importantes, la Navidad. ¿Y son hermanos, primos, sobrinos o hay alguna relación ahí o simplemente amigos? ¿Se reunieron ahí? Acá habemos tres hermanos. ¿Cuáles son los hermanos? Diego, Néstor y Laura. ¿Y es el mayor? No, somos mellizos, mi hermano y yo somos mellizos. Ah, vea, pues, en favor del Evangelio. Y los demás sí son del parche que se han unido ahí poco a poco. Bueno, ahí está ese ministerio, muchos jóvenes que cada día quieren entregar lo mejor para evangelizar. También se evangeliza a través de la música, a través de la alegría. Los temas, Monseñor, de la conferencia, ¿cómo se escogen estos temas? Bueno, siempre se mira la realidad nacional y la realidad eclesial. Son como las dos líneas que siempre tenemos presente. En toda asamblea del episcopado siempre hay un análisis de la realidad social, política, económica, diferentes circunstancias que están marcando la vida del país de una manera dura, y se trata de analizar, reflexionar sobre ella, mirar un poco lo que es nuestra forma de incidir adecuadamente o dar luces en ese sentido. Y otro es la realidad eclesial, o sea, por dónde va la iglesia, cuál es nuestro sentir como iglesia, qué sentimos que tenemos que enfocar, por qué lado direccionar nuestro actuar como iglesia. Entonces, en ese sentido, este año, que el Santo Padre nos ha convocado al Año de la Fe de una manera maravillosa, iluminada indudablemente por Dios, que coincide con esos 50 años del Concilio Vaticano II, los 20 años de la proclamación del Catecismo de la Iglesia Católica, habiéndose celebrado lo que es el Sínodo
de los obispos para la nueva evangelización, pues entonces la primera parte de la asamblea vamos a hacer como una gran celebración de esos acontecimientos, porque sentimos que eso es fundamental y que si el Papa nos lo está colocando, miren, vivámoslo de manera especial. Nosotros no podemos quedar ajenos a todo esto, sino que sentimos que de verdad es un tesoro de la Iglesia, y por eso vamos a hacer toda una celebración inicial solemne a través no solamente de la parte litúrgica, sino también en la parte académica, estudiando, profundizando lo que ha significado para nuestra Iglesia, lo que es el impacto que ha tenido el Concilio Vaticano II, la importancia del Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a tener una serie de reflexiones al respecto, ¿no? Bueno, ahí mire, vamos conociendo más de la conferencia, de lo que hacen nuestros obispos, nuestros pastores. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere llamarnos, decirnos algo, las líneas ya están abiertas para que le pregunten a Monseñor o al ministerio o a nosotros, nos pueden preguntar. Pero realmente quien conoce la materia sobre la conferencia, pues el vocero oficial, nuestro secretario de la conferencia, y ahí podremos estar respondiendo. Las líneas están abiertas. Monseñor, siempre sale un comunicado o sale un documento al final de la reunión de los obispos. ¿Tienen alguna repercusión real esos documentos o simplemente se queda en un documento que se lee, después se sigue reflexionando? ¿Qué pasa después de que sale ese documento al final de la reunión de los obispos? Bueno, el documento es como una síntesis del trabajo que se ha realizado, unas conclusiones básicas que, en primer lugar, digamos, a nosotros como Asamblea de Obispos nos permite mantener siempre ese horizonte. ¿Cuáles son los puntos claves en los cuales vamos a trabajar? Son como una orientación clara para el secretariado permanente del episcopado, que tendrá que seguir yendo sobre estos documentos. Pero no termina ahí. El documento se da a conocer a los medios de comunicación para que todas las personas de buena voluntad, y de manera especial los católicos, puedan contemplar la voz de la Iglesia, lo que siente la Iglesia en ese momento, las orientaciones que están dando como Iglesia. Y además se trata de que lleguen a los lugares donde efectivamente deben llegar. Por ejemplo, si es la asamblea pasada, que era la pastoral sobre la minería, entonces estaba presente allí el ministro de Minas. Se les entrega el documento que hemos sacado nosotros. En el Congreso se está llevando toda una serie de discusiones acerca de un proyecto de minería. Estuvimos presentes en el Congreso, leímos allá el documento que estamos llevando. En fin, tratamos de que tenga la difusión que debe ser y que llegue al lugar claro y preciso donde tiene que llegar. ¿Se han tratado durante estas asambleas temas álgidos, temas delicados? De la minería la vez pasada era un tema que estaba sobre la mesa. Realmente en el ambiente nacional, en el gobierno, la voz de la Iglesia sigue teniendo repercusión, o a veces simplemente pues hablan los padrecitos, pues escuchémoslos, pero sí ahí realmente resuena en el corazón de nuestros legisladores la voz de la Iglesia. Es tenida en cuenta, indudablemente que es tenida en cuenta. Se reconoce la importancia de la Iglesia Católica, no solamente por su tradición, sino por la solidez, por sus enseñanzas, por su doctrina, por la seriedad con que se analiza la situación del país, la presencia de la Iglesia en medio de todo el país, porque es una riqueza maravillosa, y lo entiende muy bien el gobierno, que quizás la Iglesia es la que más está difundida en todo el territorio nacional. No llega casi ni el mismo gobierno a tener esa claridad y esa relación de toda la Iglesia. Entonces, nosotros como Iglesia Católica estamos en todas las jurisdicciones, estamos en todas las regiones del país, a través de misioneros, de comunidades religiosas, de sacerdotes, dioses, en fin, estamos difundidos por todas partes, y entonces tenemos como una claridad y una concepción bastante nítida de lo que es la situación social, económica, política, de fe de las diferentes personas en los diferentes lugares. Y ahí está la riqueza de la asamblea plenaria, que es traer a un solo recinto diferentes voces, lo que está pasando en la costa, en los llanos, en el occidente, en el sur, en el centro del país, todos hablando y compartiendo entre nosotros todo lo que allí se está viviendo. El gobierno lo sabe, y por eso normalmente a las asambleas episcopales asiste el presidente de la República. De hecho, este año también va a asistir, y en más de una ocasión pues hace presente algún ministro para algún caso específico. Nos han acompañado, por ejemplo, el Procurador General de la Nación, nos ha acompañado las diferentes fuerzas militares,
en fin, el ministro de Justicia. Dependiendo de cada caso, pues hay diferentes personas que asisten a la conferencia en alguna jornada, tenemos un diálogo con ellos, nos quieren escuchar, el momento en el cual se les presenta a ellos las inquietudes que como iglesia tenemos al gobierno. Llegar a una asamblea como la que va a empezar ahora requiere también todo un tiempo de preparación, de estudio, lo decía usted ahora. No se llega a un tema simplemente porque llegamos, sino hay un trabajo muy previo de comisiones, de expertos, para poder de un momento determinado, frente a los comunicados, de frente a lo que se expone en la conferencia, pues en la solidez. ¿Cómo es ese andamiaje detrás de la conferencia para llegar, ya cuando llegan los obispos a reunirse y realmente que lo que se diga tenga una solidez, tenga un peso, tenga una argumentación? ¿Cómo es eso detrás de bambalinas? Bueno, primero, dentro de la misma asamblea del episcopado van surgiendo una serie de, digamos, de cuestiones que se deben tratar. Entonces, se van mirando la urgencia con la cual debe tratarse una u otra. Y es así como, por ejemplo, este año que además de tener toda esa celebración de la cual ya he hablado, que vamos a tener del Concilio Vaticano II, del Catecismo, que vamos a retomar un poco la experiencia de los señores obispos que estuvieron presentes en el Sínodo de los Obispos en Roma. Además de ello, pues se ha visto la necesidad desde hace algún tiempo para acá, la necesidad de fortalecer, enriquecer y como darle el sentido y la importancia que tiene la iniciación cristiana. Porque contemplando la realidad del país, contemplando las situaciones de injusticia, muchas veces la falta de testimonio, la falta de no claridad en una serie de materias, pues nosotros tenemos que reconocer que en un país mayoritariamente católico algo nos debe estar fallando y algo nos falta trabajar en serio para que de verdad cada persona asuma realmente su compromiso como cristiano. ¿Qué pasa si no lo están asumiendo? ¿Por qué estamos encontrando también personas que simplemente como que hacen lo que yo llamo personalmente como un turismo religioso? Que hoy están aquí, mañana van a una secta, después están en un grupo cualquiera, filosófico, lo que sea, y van pasando por todas partes. Indudablemente nos falta trabajar más firmemente en lo que es la iniciación cristiana, o sea, hacer de verdad verdaderos cristianos, que realmente la palabra de Dios esté llegando, que esté tocando el corazón, que esa vivencia de Jesucristo esté llevándolos a impactar en medio de la sociedad. Entonces, esto ha sido como una constante en diferentes asambleas que dentro del plan global que tenemos ahora en la conferencia episcopal está a comenzar por allí. Son 3 asambleas, vamos a dedicarla al tema de la iniciación cristiana, porque se ve que es algo fundamental, que si nosotros queremos de verdad hacer que nuestra iglesia se sienta, que de verdad vivamos al unísono, que vayamos reconstruyendo un país que se nos ha ido deteriorando, pues tenemos que hacerlo nosotros, los creyentes, los que creemos de verdad que hay unas razones de esperanza, que podemos de verdad ver un mundo nuevo, que no podemos quedarnos simplemente en el pesimismo, sino que de verdad podemos y debemos tener una palabra clara y unas actitudes claras para que el país y la vida vaya realmente cambiando. ¿Y cómo se comienza? Cambiando las personas, llegando realmente con el mensaje de Jesucristo a tocarlos para que sean de verdad verdaderos cristianos. Ya tenemos una llamada, tenemos a Sebastián desde Medellín. Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches, padre, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Bien, padre, bendecido por el Señor. Bueno, eso es lo importante. ¿Se ha portado bien? Sí, señor, claro, estudiando fuerte, porque quiero ser un sacerdote también. Ave María. Felicitaciones. Gracias, padre. ¿Tiene alguna pregunta para Monseñor? Monseñor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cada cuánto se reúnen ustedes en Roma? Porque a nosotros nos dan información, pero lo más importante es qué días y cuándo se reúnen para nosotros poderlos ver por el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Bueno, reunidos en Roma no es frecuente. Digamos que como obispos, todos los obispos del mundo tenemos que ir a Roma, se supone que cada 5 años, a lo que se llama la visita ad limina, que es como esa cercanía al Santo Padre, como colegio episcopal. Manifestamos nuestro amor, respeto y obediencia al Santo Padre. Es un momento para presentarle a Él lo que es el caminar de la Iglesia en Colombia, recibir las indicaciones del Santo Padre, sus observaciones. En fin, es un momento maravilloso. Son solamente cada 5 años que debemos ir. Este año era un poco atípico, llevamos 8 años, porque digamos, vino toda la situación de la enfermedad y la muerte de su santidad Juan Pablo II,
que dilató un poco las visitas episcopales de otros países y por eso nos demoramos un poco más. Pero si no hay ninguno de estos inconvenientes en el futuro, dentro de 5 años tendremos que volver a asistir todos a Roma y no fue tampoco todos unidos, sino que fuimos en 2 bloques. Las otras asambleas y reuniones del episcopado son de manera ordinaria aquí en Colombia, entonces tenemos 2 asambleas ordinarias, una que es la que vamos a hacer ahorita, la primera semana de febrero, y luego la otra es la primera semana de julio normalmente. Y ahí nos pueden seguir pues a través indudablemente de Cristovisión y de otros medios que también están interesados en difundir nuestras asambleas. Monseñor, el tener esas 2 asambleas al comienzo del año y comienzo del segundo semestre, ¿es casualidad o tiene una razón de ser? La idea es que se haga como un seguimiento a la realidad nacional y entonces son como 2 momentos del año más o menos equidistantes donde podemos mirar cómo vamos, lo que estamos planeando, qué nos falta por hacer y que sea como algo realmente dinámico y no estático, no son cosas como, digamos, desarticuladas una de otra, sino que tratamos de que haya como un ritmo dentro de un plan global. Por eso te decía que nomás para la parte de la iniciación cristiana tenemos 3 asambleas, ¿no? Y estamos comenzando. Esta es apenas la primera de ellas. Bueno, ahí vamos conociendo, vamos mirando de frente a este trabajo que hacen nuestros obispos, que es un trabajo grande y creo que estos planes globales que se están generando no solamente a nivel nacional, sino a nivel de las diócesis, nos va a ayudar pues a crecer en esta unidad eclesial y el que nuestros obispos se reúnan periódicamente nos manifiestan ese querer de la unidad y nosotros estamos llamados a orar por nuestros obispos, a orar por nuestros pastores, para que todo lo que ellos hagan siempre sea en favor nuestro. También oramos por las obras que hace la Iglesia. El Banco Arquidiocesano de Alimentos es una institución que ha venido creciendo, que ha venido colaborando a muchas instituciones, más de 800 instituciones en Bogotá y también fuera de la ciudad se benefician de ese trabajo. Va a ver esta nota de lo que hace el Banco Arquidiocesano de Alimentos. La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, entidad conformada por la Iglesia Católica y la empresa privada, empieza el año 2013 con nuevas alianzas que fortalecen su labor de puente entre los que quieren ayudar y los más necesitados. El objetivo del banco siempre ha sido llegar a las poblaciones más necesitadas de alta vulnerabilidad que tiene nuestro Bogotá, nuestra ciudad y los municipios cercanos. Nosotros a través del banco llegamos a poblaciones como organizadas, como adultos mayores, personas que atienden niños, internos, discapacidades, internados, adicciones y procesos de familias. La empresa Fraico y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos se unieron a finales del año pasado en una campaña para ayudar a miles de personas en condiciones difíciles de Bogotá y municipios cercanos. Hicimos una campaña de Navidad en donde lo que procuramos es que nuestros clientes entendieran que por cada combo que compraban en Fraico íbamos a dar 1.000 pesos para poder apoyar al Banco de Alimentos y hoy estamos haciendo una entrega de esa campaña que lo que marca es el inicio de esta alianza. El dinero recaudado ascendió a 35.500.000 pesos, cantidad que beneficiará a más de 117.000 personas de la red de organizaciones del banco. Con el apoyo y la solidaridad de los colombianos, el Banco de Alimentos de Bogotá trabaja con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, mediante programas que incluyen la donación, el voluntariado y el desarrollo de proyectos.
Nuestra Señora. Ahí teníamos el Ministerio Musical, María Madre Admirable, de la misma parroquia, con el mismo nombre. ¿Sí? No, está mal dicho. La parroquia se llama María Madre Admirable, de la diócesis de Engativá. Eso es de Suba. ¿Qué parte de Suba? Es que Suba es inmenso. Aures es el barrio Aures 2. Aures 2. ¿Uno? Aures 1. Bueno, pues ahí están los ministerios de música de nuestra ciudad de Bogotá, de nuestra diócesis de Engativá. Y pues también saludamos a todas las personas de las diferentes diócesis que estarán orando en esta semana por sus pastores, que estarán en asamblea plenaria y tratando estos temas que son importantes también para la vida social, no solamente religiosa. Monseñor, hablamos ahora de los planes globales y creo que la conferencia ha venido trabajando un plan global. ¿Esto va a terminar o llevará a que se tengan criterios comunes pastorales en todo el territorio nacional? Es la idea siempre de toda la conferencia, ¿no? Digamos, por eso nos reunimos en asamblea plenaria. La idea es poner criterios comunes, es sacar orientaciones comunes para toda la iglesia en Colombia, ¿no? De hecho, parte de la asamblea pasada fue sacar unas normas complementarias que fue votada por todo el episcopado para después en cada una de las jurisdicciones llegar a aplicarlo, ¿cierto? Entonces esas normas ya están, digamos, en Roma en este momento, porque hay que mandarla ya para mirar lo que hemos decidido aquí en Colombia, y luego ya viene como una aprobación de Roma y comenzamos luego sí a ponerlas en práctica aquí en el país. Entonces siempre digamos que la mentalidad de la conferencia es esa, vamos a trabajar en grupo, vamos a trabajar todos al mismo tiempo, con las mismas directrices, ¿cierto? Claro, cada diócesis, cada jurisdicción tiene su propia particularidad, son diferentes las culturas, digamos, de la costa a lo que es en el sur del país, del centro, entonces ya se va aterrizando en cada una, pero en el principio las orientaciones son las mismas. Nos preguntan, Monseñor, el periodo de la mesa directiva, ¿por cuánto tiempo es? Es decir, el secretario, el vicepresidente, el presidente de la conferencia. Son por 3 años que pueden ser reelegibles una sola vez, con una particularidad, y es que el secretario de la conferencia, es decir, en mi caso, no se elige al mismo tiempo con el presidente y el vicepresidente, sino siempre un año después, de tal manera que puede haber como un punto de enlace y que no se cambie toda la mesa directiva de común y corriente y entonces como que fuera borrón y cuenta nueva, sino que haya un enlace para que haya continuidad en el proceso, en los procesos que se van llevando adelante, en los planes, y se pueda mantener siempre un horizonte, un rumbo. Y me parece que es una decisión excelente que se ha venido implementando y eso le da mucha seriedad a todas las decisiones que se toman a nivel general del episcopado. Ya Monseñor Rubén va por el segundo periodo Por el segundo periodo, de acuerdo, sí señor. Que ha sido un trabajo, creo que maravilloso el que ha hecho, el de organizar un poco más la conferencia. Creo que cada presidente aporta, pero la visión que tiene Monseñor Rubén, que es la que estamos también aplicando en la Arquidiócesis de Bogotá, de organizar, de actualizar más la iglesia al andamiaje social, creo que ha sido importante. Hay un tema que a mí me preocupa, Monseñor, y es el tema vocacional. Realmente vemos que la crisis vocacional es grande. Cada vez llegan menos jóvenes a los seminarios, los que entran no terminan todos, siempre ha sido lo mismo, pero antes había un grupo como más compacto, pero también el retiro de algunos sacerdotes, pareciera que hacia afuera estuviéramos en crisis, aunque hay una crisis vocacional. ¿Ese tema se trata ardientemente en la conferencia o realmente se deja más hacia la reflexión de las diócesis? No, desde luego que sí. Digamos que hay que mirar varios aspectos, ¿no? Por un lado, tenemos, digamos, como uno mira históricamente lo que ha pasado en la parte vocacional, uno encuentra que va como casi de la mano de lo que va ocurriendo
en la espiritualidad y en la vida religiosa del común de las personas, ¿cierto? Finalmente los jóvenes que manifiestan una vocación, pues son del común de los fieles que van surgiendo en las diferentes familias, en las diferentes comunidades parroquiales, etcétera. Entonces vemos que hay como un efecto de péndulo, ¿no? Como que la gente a veces se va olvidando de Dios y se va apartando, y entonces comienzan una serie de crisis, digamos, no solamente a nivel personal, sino de valores, de principios, y eso va afectando también lo que son las vocaciones sacerdotales y religiosas. En medio de ese alejarse de la fe de mi Dios, pues se va descubriendo que eso crea vacíos, que eso no le da sentido a la vida, que hay que volver a centrarnos en quién es realmente quien le da sentido a la vida del ser humano. Entonces vuelve otra vez a acercarse, como en Massing vemos, por ejemplo, en este momento. Yo pienso que cuando uno mira las diferentes comunidades parroquiales, los diferentes procesos que se van llevando, hay un retornar a Dios, hay una sed de Dios, como que nos hemos soltado demasiado de la mano de Dios y las personas van volviendo, y van volviendo entonces también las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas, jóvenes inquietos, quizás con mayor dificultad porque en esa lejanía no iban encontrando tanto las bases suficientes para tener. Y por eso también hacia allá apunta un poco lo que hablamos de la iniciación cristiana, porque es que la persona que está comenzando su vida, que tiene esa inquietud de acercarse a Dios, de verdad tenga un fundamento sólido, que de verdad centre su vida en la persona de Jesucristo, en su mensaje, en su actuar, y de esa manera pueda tener una mayor claridad en el momento de tomar una decisión, ¿no? Dentro de los temas, me imagino que también trabajan mucho el tema de ya la vida ministerial de los presbíteros, la vida de los presbíteros, la vida los mismos votos, la misma forma de vida, el testimonio. No es desconocido que el primer promotor vocacional, no es el promotor vocacional, sino cada sacerdote es promotor vocacional, pero también depende de su estilo de vida, de la forma como viva su proceso de santidad. Pero a veces se requiere un empujoncito, una ayudita, y pues los pastores nuestros son los que tienen como que irnos orientando de frente a eso. La conferencia dedica un tiempo grande a eso, a la vida más bien interna de los presbíteros, de la disciplina, de frente a tantas cosas que pasan, que nos mueven y que nos duele a todos, porque cuando hay un escándalo de un sacerdote, inmediatamente el primero que sufre es uno como sacerdote, y después la pastoral vocacional se desquebraja totalmente. ¿Es un tema a tratar dentro de la conferencia? Claro que sí, claro que sí. Siempre se miran las situaciones conflictivas que puede haber dentro del presbiterio, la necesidad que hay de enfatizar, bien sea la parte espiritual, la parte pastoral, la parte comunitaria, el mismo sacerdote, en fin, los diferentes aspectos. Y existe, de hecho, pues una comisión de obispos que están pensando únicamente en lo que son los ministerios ordenados. Existe dentro del secretariado permanente el departamento para los ministerios ordenados, que van buscando reunión con sacerdotes, ofreciendo retiros espirituales, mirando la parte religiosa, la parte contemplativa, en fin, tratando de fortalecer en ese aspecto, ¿cierto? Y claro, se tocan también los diferentes problemas que pueden existir ya más profundos, de los escándalos que tú mencionas dentro de la iglesia se enfrentan. De hecho, ha habido varias temáticas en varias asambleas, seguramente también lo tocaremos en esta asamblea. Ha salido ya unas orientaciones, retomando las orientaciones que vienen de la Santa Sede, para ayudar, digamos, a mirar hacia el futuro, para que aprendamos del pasado, de los errores, de lo que nos ha faltado tener como previsto en un momento determinado, para que hacia el futuro podamos tener cada día una iglesia más santa, más clara, más transparente, porque Dios sigue llamando, y aunque tú dices que impacta y afecta la vida vocacional, indudablemente que sí, pero también en muchas ocasiones yo he sentido, yo vengo de Cali. Cali es una ciudad maravillosa, una iglesia también viva en las parroquias, pero también una ciudad difícil por temas de violencia, por temas de inmoralidad, por temas de drogadicción, y todo eso impacta indudablemente negativamente cuando aparecen de pronto casos difíciles de algún sacerdote, bien sea o en la misma arquidiócesis de Cali o en cualquier otro lugar. Y yo he encontrado una cosa hermosa, como para los jóvenes ha sido un reto. Y dicen, no, es que eso no es la iglesia. Es que la iglesia es santa, es que la iglesia ha sido
formada por Jesucristo y es el que nos llama, y ve uno como al Seminario Mayor de Cali están ingresando 25 jóvenes más o menos al año que sienten en medio de una situación de una ciudad tan complicada, van sintiendo el llamado y le quieren responder a nuestro Señor. Y es maravilloso, por más de que tengan muchas veces la crítica o de sus compañeros, incluso de sus familiares, ellos dicen, no importa, es que yo voy a ser un sacerdote santo y yo quiero responderle a mi Dios y yo quiero mostrar que de verdad la iglesia se construye cada uno individualmente y que por uno no me dejo llevar simplemente a decir que eso no es lo verdadero. Entonces es hermoso ver cómo el joven entiende lo que es el valor, entiende lo que es el llamado de Dios y no se deja llevar simplemente por lo que dicen uno u otro. Muchas veces, yo digo que hasta subvaloramos a los jóvenes, que a veces, claro, uno ve que en ciertas cosas los jóvenes se van llevando por la moda de muchas cosas, pero en el fondo saben dónde está la exigencia. Y yo he percibido que las comunidades religiosas o la propuesta vocacional que se le hace a los jóvenes de una manera radical es la que más va teniendo respuesta, porque el joven quiere eso, quiere que se le exija, el joven quiere mostrar la radicalidad del seguimiento de Cristo. Es que el mensaje de Cristo es tan claro, es tan transparente que no queda ambigüedades. Y claro, indudablemente cuando hay algún mal ejemplo puede desanimar a unos, pero también es reto para otros que dicen, momentico, eso no es lo que Cristo nos enseñó, yo quiero apostarle a lo que Él nos enseñó. Es una forma de que la gente vea cómo la iglesia colombiana también reflexiona sobre los problemas internos, sobre las heridas y busca cada vez sanar y darle una respuesta mayor. Y eso es una garantía de frente a seguir creyendo en los sacerdotes, orar por los sacerdotes. A pesar de las debilidades de algunos, se sigue trabajando, se sigue dando y sobre todo los obispos siguen apostándole ayudar a sus presbíteros, acompañarlos, pero también si en un momento determinado a tomar medidas, pues se toma. La Iglesia creo que ha sido muy clara en los últimos años frente a esto y por eso inclusive el Papa Benedicto XVI nos invita a curar, primero a una conversión personal para poder curar heridas del ayer, del pasado. Por eso vamos a ver esta nota donde la Iglesia también está deseando cada vez más lo que decía Monseñor, que se transparente el rostro de Cristo curando heridas del ayer. El Papa clausuró la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Basílica de San Pablo Extramuros, junto a representantes del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y de la Iglesia Anglicana. El Papa dijo que el ecumenismo espiritual no es suficiente y que hacen falta gestos de conversión que ayuden a cerrar heridas del pasado. También destacó la importancia de trabajar unidos para que la sociedad actual recupere el sentido espiritual. Ya regresamos con Línea Directa con el Padre Ramón. Seguimos con Línea Directa con el Padre Ramón. Y seguimos aquí en Línea Directa. Saludamos al Padre Ramón donde esté esta noche. Que Dios lo bendiga. Y recuerden que este programa está... que este programa está auspiciado por la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá. Saludamos también a Monseñor Rubén Salazar Gómez, primer promotor vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá. Los jóvenes que quieran y sientan ese llamado y que nos estén viendo, recuerde el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Centro Arquidiocesano de Pastoral Vocacional iniciaremos el proceso de discernimiento, un proceso que nos lleva a clarificar la respuesta al Dios de la vida que necesita pastores según el corazón de Cristo para lo mejor por la Iglesia, para que podamos ser una iglesia cada vez más santa, una iglesia atrayente. Y creo que a eso nos lleva ese trabajo constante de los obispos, lograr hacer de la iglesia una iglesia cada vez más clara, más transparente y sobre todo más cercana a la realidad nacional. Porque es impresionante, porque mucha gente dice la iglesia no conoce, la iglesia como que parecía que caminaba por otro lado y uno descubre que en la conferencia los obispos están de una actualidad impresionante. Yo le preguntaba entre bambalinas a Monseñor que le toca estar actualizado y leer el doble de lo que leía antes. Sí, indudablemente así. Es que la iglesia se va haciendo en el día a día
y va haciendo presente a Jesucristo en medio de las diferentes circunstancias que vamos viviendo nosotros en el país, ¿no? Pero qué bueno en este momento recordar, quizás, Padre Luis Ángel, que iglesia somos todos, ¿no? Y que los obispos estamos en la jerarquía de la iglesia, en la parte alta, para orientar, para dar una voz de aliento, de alerta también, ¿sí? Para mirar qué está fallando en la generalidad de la iglesia, o sea, en todos nosotros. Y por eso el trabajo que vamos a hacer de iniciación cristiana es pensando en toda la iglesia, para que la iglesia de verdad sea santa. Lo que decíamos hace un momento es que la iglesia tiene que reflejar a Jesucristo, hacerlo presente donde quiera que estemos, y no somos los obispos solamente, o los sacerdotes, o los religiosos, no, es que todos nosotros, como pueblo de Dios, como creyentes, el ama de casa, el trabajador, el industrial, el profesor, el estudiante, el niño, el joven, el médico, todos tomemos conciencia de que nuestra vida es una vida santa, que tenemos que irradiar a Jesucristo, que tenemos que testimoniarlo con nuestras palabras, con nuestras obras. Entonces, en eso nos fijamos y vamos mirando las diferentes, digamos, como actitudes, signos de los tiempos que se hablan en la iglesia, que es mirar qué nos dice lo que está ocurriendo en el país, dónde están los defectos, por qué de pronto vamos permitiendo una sociedad que se nos descompone, que se van permitiendo que entren tantos antivalores, se vayan perdiendo los principios, que nos vayamos dejando cometer goles, como de pronto que vamos hablando solamente de una sociedad laica, y entonces que ya como que nadie puede hablar de un valor, un principio, un momentico. ¿Y dónde somos los católicos? ¿Cuál es nuestra voz? Si somos mayoría, si creemos en Jesucristo, ¿cómo vamos a vivirlo en el día a día? Queremos que lo que sentimos, lo que vimos, lo podamos transmitir a las tantas personas que Dios coloca cada día a nuestro lado. Esa es la labor que tenemos los obispos, obispos como el que está encima mirando lo que va ocurriendo, que no podemos perder de vista, para ver dónde está la falla, cuáles son las cosas buenas, qué es lo que tenemos que alentar, qué experiencias hermosas podemos tomar de otro lado, para que entre todos vayamos construyendo esta iglesia de Jesucristo aquí en medio de nosotros. Señor, como testimonio vocacional, ya para terminar, los que lo conocemos a usted, nos preguntamos cómo ha hecho para mantenerse siempre igual en su espiritualidad, en la sencillez y humildad. Yo lo recuerdo porque fue promotor de vocacional mío, fuimos compañeros en el seminario, posteriormente pues ya usted con sus oficios eclesiásticos y ahora pues pastor, obispo, sucesor de los apóstoles. ¿Cómo lograr que esos jóvenes que quieren ser sacerdotes puedan desde ahora siempre permanecer, aunque cambie lo exterior, así como decía Aristóteles, cambian los accidentes, cómo lograr que no cambie la esencia? Fundamental el encuentro continuo con Jesús, en la Eucaristía, en la oración. Yo le pido mucho a Dios que no vaya a perder esa dimensión de trascendencia, que siempre descubra que soy mirado por Dios, que Él me ha escogido, que no soy yo el que voy adelante llevando una cantidad de cosas, sino es que Él quien se ha fijado en mí y me ha pedido que lo haga presente a Él. Entonces yo recuerdo continuamente, trato de traerlo a mi vida, aquel texto del Evangelio que nos habla de San Juan, cuando van a preguntarle qué pasó, que Cristo, que está Jesús allá evangelizando, y entonces Juan Bautista dice, mire, es que es preciso que yo disminuya y que Él crezca. Y yo le pido a Dios que me ayude en mi vida siempre, que no pierda de vista eso, que Él me escogió para que Él brille, para que Él vaya adelante. Y yo no puedo hacerlo si no estoy unido a Jesús, no puedo hacerlo si no estoy reflexionando su camino, no estoy haciéndolo si yo lo que busco es sobresalir yo, no, es que el que tiene que sobresalir es Jesucristo. ¿Y cómo sobresale Jesucristo? A través de la sencillez, de la humildad, de la seriedad, de una vida unida a Él, de una vida con responsabilidad, asumiendo lo que Él sentimos que nos pide en cada momento para hacerlo presente a Él. Porque a eso es que le apostamos cuando le entregamos la vida, cuando tú y yo lo hicimos. Yo me acuerdo en todo el proceso de discernimiento que teníamos, era eso, vamos a entregar la vida es para que Él sea conocido, para que Él sea amado, para que muchos lo sigan a Él, ¿cierto? Pero tristemente a veces podríamos llegar a perder, Dios nos libre de ello, llegar a perder de vista que vamos señalándoles a Él, para que la gente nos señale a nosotros. Y de eso no se trata de que a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, muchas personas que buscan a Dios puedan encontrarse con Él. Entonces se trata de ser una vida de testimonio, de manifestar la alegría de tener a Jesucristo, de estar entregándole la vida a Él, porque vale la vida, o mejor, como alguien dice por ahí, Jesucristo no vale la pena, Jesucristo vale la vida, entregársela. Pues ahí tenemos nosotros el testimonio de un hombre ingeniero civil,
un hombre entregado, industrial. Administrador de empresas. Administrador de empresas, aparte de eso, rector del Seminario Menor de Bogotá, síndico, rector del Santuario de Monserrate, obispo auxiliar de la ciudad de Cali y ahora secretario de la conferencia. Lo conocimos y siempre ha sido el mismo. Yo pienso que es fundamental para muchos jóvenes, eso es, enamorarse de Dios, entregar la vida al Señor y reconocer Jesús no es una opción, es la vida. Ese es el lema que tenemos de la pastoral de la Arquidiócesis de Bogotá, pastoral vocacional, para que muchos jóvenes acepten el reto de entregar su vida. Hay momentos difíciles, hay momentos, la vida sacerdotal no es que sea todo bonito, hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay momentos de debilidad, pero también, como dice San Pablo, me basta la gracia y Dios creo que lo levanta. Por eso también nosotros seguimos todo el caminar del Papa Benedicto XVI, quien ha invitado a los jueces de la Rota Romana a que la promoción del matrimonio tiene que hacerse con la fuerza de la fe. Por eso vamos a ver esta nota. Benedicto XVI se reunió con los miembros del Tribunal de la Rota Romana. En su discurso para este año de la fe habló sobre la relación que tiene esta virtud con el matrimonio. El Papa explicó que la solidez de las familias está muy relacionada con la fe. L'attuale crisi di fede, che interessa varie parti del mondo, porta con sé una crisi della società coniugale, con tutto il carico di sofferenza e di disagio che questo comporta anche per i figli. El Papa dijo que la falta de fe no impide que los matrimonios sean válidos, porque la Iglesia solo exige que la unión de los esposos reúna las características del matrimonio natural. Es decir, que sea para toda la vida, abierto a la vida y que busque el bien del otro. Sin embargo, alertó del riesgo de que ese matrimonio natural quede oscurecido por el relativismo dominante en la sociedad actual. Y seguimos aquí, ya cerrando en el día de hoy, agradeciendo a Monseñor. Siempre se queda mucho tema en el tintero, pero la invitación ¿cuál es? Peguémonos a conocer más sobre la iglesia jerárquica, sobre lo que hacen nuestros pastores. Vale la pena que los laicos le pregunten al párroco un poco también sobre esas cosas de iglesia, leer el catecismo de la Iglesia Católica, la inquietud de leer un poco de historia de la iglesia. Creo que nuestros laicos tienen que ser más inquietos de frente a lo que pasa con la iglesia y así se va a amar. Mucha gente critica a la iglesia, mucha gente nos señala, pero poco conoce de la iglesia, poco conoce de esa belleza interior que tiene y cuando uno está metido dentro de la iglesia, lo decía Monseñor, somos todos, uno termina enamorado de esto, es decir, la iglesia es encantadora, se sufre, se goza, pero sobre todo uno se enamora de ser sacerdote. Y creo que esa ha sido la manifestación de Monseñor, un hombre enamorado de Dios, un hombre enamorado de la iglesia, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, pero al servicio ahora de la iglesia colombiana, pero también venía de servir en la iglesia de Cali. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros y sabemos que no es la primera vez, sino esta es su casa. Muchas gracias, Padre Luis Ángel, de verdad, por esta invitación maravillosa. Para mí una gran alegría poder estar aquí compartiendo en Cristovisión este misterio de la Iglesia, porque finalmente la Iglesia hace presente a nuestro Señor Jesucristo, es nuestra responsabilidad, tenemos que llevarla radicalmente y con transparencia en lo que ella es. Yo le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de servir en la Iglesia, de gastar mi vida por la Iglesia, de sentir que allí donde me coloca puedo ayudar para que la iglesia vaya siendo cada día una iglesia más viva, más eficaz, que lo que ojalá todo creyente, todo cristiano asumiéramos. Somos la iglesia de Cristo, Él nos necesita, cada uno tenemos que asumir nuestro papel y darlo todo, y eso es como la invitación que yo quisiera hacerlo a todos los que nos están escuchando en este momento, ya que me acabo de enterar que es patrocinado por la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá, pero me parece maravilloso. Se trata de eso, dar todo para Cristo, porque vale la pena. Yo no me he arrepentido ni un solo momento desde que tomé la opción por Jesucristo. A pesar de los momentos difíciles, como tú dices, yo pienso que los momentos difíciles son los que lo maduran a uno, lo purifican y le ayudan a encontrar
esa presencia, esa gracia de Dios que nunca lo abandona, que lo fortalece, que le muestra una luz de esperanza. Y eso es lo que tenemos que buscar todo. Y la iglesia es eso, la iglesia es la presencia de Cristo que nos acompaña, que en nuestro diario vivir, que nos va llevando de la mano y nos hace descubrir ese Dios vivo que está con nosotros, que nos dice no nos rindamos ante las dificultades, vayamos adelante, vale la pena. Y cuando se suelta en las manos de Dios, de verdad que es algo hermosísimo. Y oraremos, Monseñor, por la diócesis, que muy pronto lo reciba usted como obispo titular, porque sabemos que será un gran pastor y sabemos del amor hacia los sacerdotes, hacia la iglesia y la labor que está haciendo actualmente. Y oraremos también por esa labor que no es fácil en la conferencia, capoteando tantas cosas que... No es fácil, pero mira que yo he descubierto una cosa y ojalá para que quien de pronto sienta algún tipo de inclinación vocacional. Yo siempre digo que Dios no nos lanza al mundo a sufrir ni nos pone en un cargo que no podemos. Dios da el cargo y da la gracia. Dios llama y va con nosotros. ¿No? Él no nos deja solos, sino Él va con nosotros haciendo que nuestra vida sea posible responderle a lo que Él nos pide. Y eso es lo maravilloso. Y lo he experimentado. El Señor me ha ido colocando en diferentes cargos y complicados, muchos de ellos, y yo siento, siempre ha estado Dios. Ahí ha estado al lado, guiándome, iluminándome, librándome de muchas cosas y amándome para que pueda dar cada día mejor. Entonces, no temerle miedo y seguir adelante, así sean difíciles, pues las cosas los retos son importantes en la vida y sentir que es Dios a través de nosotros quien va haciendo la obra, pues es todavía más maravilloso. Hombres como Monseñor, hay muchos y estarán reunidos la próxima semana pensando en nuestra iglesia en serio y en serie, orar por ellos. El canal Cristovisión estará haciendo el cubrimiento de todo lo que pasa en la conferencia episcopal de los obispos en Colombia, y también PB Radio, la emisora de la Pastoral Vocacional, estará allá y nos pueden seguir por esta emisora virtual. Todos los que ya son amigos de la Pastoral Vocacional en esta cultura que estamos generando en Arquidiócesis de Bogotá. También agradecemos al Ministerio María Madre Admirable. Gracias por estar con nosotros, esperamos que vuelvan, que sigan creciendo en santidad, jóvenes alegres, entusiastas, pero sobre todo jóvenes entregando a Dios, ¿o no? Así es. Nos están durmiendo. Y pues no podemos terminar este día sin antes darle gracias a Dios por todo lo que hace con nosotros. Dios ha estado grande con nosotros y hoy estamos alegres, pero la iglesia es jerárquica. Entonces vamos a pedirle a Monseñor que si podemos terminar con una oración y su bendición, Monseñor. Con todo gusto. Señor, yo quiero darte gracias por nuestra vida, porque nos llamas para servirte, nos llamas, Señor, para hacerte presente en medio de nuestra vida cotidiana. Qué maravilloso, Señor, saber que estás siempre con nosotros, que eres tú quien diriges nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro mundo. Aquí estamos, Señor, porque queremos estar siempre contigo, porque hemos entendido que contigo la vida siempre es maravillosa. Nos colocamos, Señor, en tus manos. Te pedimos, Señor, que esta fe que mueve nuestra vida sea cada día una fe más profunda, que podamos de verdad, Señor, gozarnos cada día con tu presencia, con tu infinito amor, sentir que la vida es maravillosa cuando la gastamos por ti y para ti. Bendícenos, Señor, que podamos gozar siempre con tu presencia, que donde quiera que estemos, Señor, gocemos de tu infinito amor, de tu sabiduría, de tu fortaleza, y podamos gozarnos al saber que por el bautismo somos hijos tuyos, que nos sostienes con la gracia de cada uno de los sacramentos, que al final de nuestra vida, Señor, nos tienes preparado un reino maravilloso de paz, de gozo, un gozo eterno al cual todos aspiramos. Yo quiero pedirte, Señor, que de manera especial bendigas a este canal Cristovisión, canal que es obra tuya, al que tú diriges, Señor, y el que tú sostienes. Que bendigas, Señor, a todos los que continuamente están siguiéndolo a través en sus hogares, del televisor, que puedan, Señor, encontrarse siempre contigo y descubrir cada vez una palabra maravillosa de aliento y de fortaleza. Gracias, Señor, por todos los benefactores, los que hacen posible a través de los minutos que este canal siga adelante. Y permite, Señor, que vaya siendo cada día más grande para gloria y honra de tu nombre. Bendice, Señor, a quienes hoy nos han acompañado en los medios que quizás detrás de bambalinas están
también haciendo todo lo posible para que tu voz sea escuchada, para que tu iglesia sea cada día más conocida y amada. Gracias, Señor, por este ministerio musical que hoy nos ha acompañado. Señor, sigue bendiciendo sus voces, su entrega, para que a través de ellos muchos vayan creciendo cada vez más en ese encuentro personal contigo. A todos, Señor, sosténnos con tu gracia. Te encomendamos desde ya la Asamblea Permanente del Episcopado de la próxima semana, que seas tú, Señor, dirigiendo cada una de las reflexiones, el corazón de cada uno de los obispos, de cada una de las personas que allí estaremos viviendo y reflexionando la Iglesia, para que vaya siendo cada día más verdadero testimonio tuyo en medio del mundo. Quédate, Señor, con nosotros, que en todo momento podamos gozar siempre de tu presencia, de tu infinito amor, de tu guía, de tu salvación. Que el Señor Jesús a todos los bendiga y los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra Madre del Cielo a todos nos cubra con su manto de amor. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden esta cita todos los miércoles en Línea Directa y también en Llena tu Día de Dios todos los días a las 6:30 de la mañana. También nos pueden seguir por PB Radio y orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas y esa oración constante por los sacerdotes. Cuando una comunidad ora por los sacerdotes, la santidad se genera grandemente en ellos, y cuando el sacerdote ora por su comunidad, la santidad es aún más grande. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y no podemos irnos sin antes decirle al Señor que lo amamos cantando. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. En tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. En tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Por haberme salvado. Lo decía usted, es una asamblea permanente, pero tiene también una estructura. ¿Cómo está estructurada la conferencia en nuestro país? Bueno, pues está en primer lugar el presidente de la conferencia episcopal, que es el señor cardenal Rubén Salazar Gómez. Después viene el vicepresidente de la conferencia episcopal, está el secretario de la conferencia episcopal, y está dividida también para el trabajo cuando no es en asamblea permanentes, como lo decía aparte la nota introductoria. Hay comisiones. Está la comisión permanente del episcopado, que es prácticamente la que de una manera más permanente está haciendo el seguimiento de las decisiones de la asamblea. Son los 14 arzobispos de Colombia, reunidos allí algunas veces en el año. Están también las comisiones episcopales,
Entonces, digamos, está la comisión de doctrina, la comisión de liturgia, la comisión de misiones, etcétera. Hay una serie de comisiones que también llevan su ritmo aparte, tratando de darle, digamos, como respuesta a lo que son las inquietudes de la Asamblea Permanente del Episcopado y de ir proponiendo una serie de cuestiones ya en el ámbito nacional de interés para toda Colombia. Cuando uno ve los medios, generalmente aparece como vocero de la conferencia el secretario o en su defecto el presidente. ¿Por qué esas dos figuras son las más representativas de frente al colegiado episcopal? Bueno, el presidente indudablemente por ser la cabeza elegido por todo el episcopado para ser quien coordine la labor de toda la conferencia episcopal, ¿cierto? Sería bueno recordar en este momento que entre los obispos no es que haya una serie de jerarquías, porque no hay ninguno que esté mandando al otro, sino que es un cuerpo colegiado donde, digamos, de mutuo acuerdo está trabajando por la bien de la Iglesia, por llevar adelante la labor evangelizadora. Línea directa con el Padre Ramón. Sobre la roca edifiqué, era Cristo la roca, era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué, era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué, y esa casa no se cae porque está sobre la roca, y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Ahí teníamos esta introducción para hablar del tema, la 94ª Asamblea del Episcopado Colombiano. Y pues el vocero frente a los medios, también de frente a la misma sociedad civil, pues es Monseñor Daniel Falla, secretario permanente del Episcopado. Monseñor, ya lo habíamos saludado. ¿Qué es la conferencia? Es decir, porque no es un ente permanente porque se reúne solamente 2 veces al año, y a veces es un ente que está ahí. ¿Qué significa para la gente común la conferencia? Bueno, propiamente la conferencia, digamos que podemos decir que sí es permanente, porque es la reunión de los obispos, o sea, es el conglomerado de obispos que tenemos, que somos en Colombia. Lo que nos reunimos 2 veces es la Asamblea Permanente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Entonces es, digamos, como un órgano de unidad, de fraternidad, donde de una manera hermosísima, lo he experimentado yo desde que estoy en el episcopado, se vive la fraternidad, la colegialidad, y se busca de una manera común lo que es la marcha de la Iglesia, analizarla, profundizarla, para mirar de qué manera se puede llegar a incidir cada vez más en la fe, en la vida social de nuestro país, para que sintamos que
que de verdad somos iglesia y que estamos cumpliendo ese mandato de Cristo de hacerlo presente a Él en medio del mundo. Entonces es hermoso porque es sentir que no es una cantidad de obispos separados, cada uno por ahí en un rincón de la patria, sino que nos reunimos en sintonía, en comunión, en fraternidad, porque sentimos lo mismo, creemos lo mismo, trabajamos por lo mismo. ¿Cuántos obispos más o menos se reúnen en conferencia? Bueno, de todas las jurisdicciones nos hacemos presentes, 76 jurisdicciones son, o sea, diócesis y vicariatos apostólicos en total, además de los obispos auxiliares, de los que somos obispos auxiliares y de algunos obispos eméritos, entonces podemos llegar a ser 90 obispos. La gente pregunta, bueno, ¿y qué hace la iglesia? ¿A qué se reúnen? ¿Qué es una asamblea plenaria? ¿Qué tratan en esas asambleas? ¿Qué pasa con los documentos que surgen después de estas reuniones? ¿Cuántos obispos son? Detallitos que a veces son necesarios conocer. Por eso vamos a ver esta nota que nos introduce al tema de hoy, la 94ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Desde 1908, la Conferencia Episcopal de Colombia periódicamente convoca a todos los obispos del país a la asamblea plenaria para tratar temas que conciernen a la estructura eclesiástica con un sentido evangelizador y con la firme intención de tratar temáticas de interés general para la sociedad católica. Aunque a lo largo de su historia la Conferencia Episcopal ha variado el orden anual de este magno evento, se ha mantenido recientemente la tradición de preparar 2 veces por año, en los meses de febrero y julio, acompañados de las 3 veces en las que se lleva a cabo la comisión permanente a la que asisten todos los arzobispos de nuestra nación, sin contar las asambleas que se realizan de manera extraordinaria. Durante su asistencia, los temas centrales de la Asamblea han sido categorías de gran relevancia en el territorio nacional. Durante su existencia, los temas centrales de la Asamblea han sido categorías de gran relevancia en el territorio nacional: su papel como dispositivo social, la situación agraria, la vida, la acción y la misión de la Iglesia colombiana. Para la 94ª Asamblea de Obispos, uno de los temas principales será Concilio Vaticano II y sus 50 años, el 20º aniversario del Catecismo de Juan Pablo II, y en el marco del Año de la Fe, los señores obispos reflexionarán sobre la importancia de la iniciación de la fe en nuestro país. Estos y otros temas centrales serán abordados desde el próximo 4 al 8 de febrero en la 94ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Muy buenas noches, bienvenidos a Línea Directa. Esta noche acompañados de manera especial por el grupo y Ministerio Musical María Madre Admirable, y ya hemos entrado en materia. Al terminar el día, dándole gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en el día de hoy, después de haber vivido momentos agradables, seguramente difíciles, llega la noche y nos ponemos en contacto con Él para decirle: Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por lo que nos ofreces, gracias por los acontecimientos de iglesia que nos enseñan cada día a amarla más. Gracias por esos acontecimientos que nos permiten también conocer a esa Madre y Maestra que nos dirige, que nos acompaña, y que vale la pena cada día ahondar. A veces criticamos la Iglesia, a veces no sabemos lo que está pasando dentro de ella, y la Iglesia hace muchas cosas maravillosas. Recuerden también que estamos invitándolos para que se unan a las vocaciones, a la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas y a la oración por los sacerdotes. El próximo sábado tendremos el primer encuentro de discernimiento de pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá. Si un joven está entre los 17 y los 35 años y siente ese llamado de Dios, pues se puede acercar al Centro Arquidiocesano de Pastoral Vocacional para empezar a discernir, clarificar su vocación y poder acceder a la formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Bogotá. Y esta noche, pues, un tema que va acorde con lo que estamos viviendo dentro de la Iglesia, que vale la pena conocer, dentro también del contexto de lo que está viviendo el país, la 94ª Asamblea del Episcopado Colombiano. Y quién mejor para hablarnos del tema que Monseñor Daniel Falla, secretario permanente del Episcopado Colombiano. Monseñor, muy buenas noches. Buenas noches, Padre Luis Ángel. Buenas noches a todos los televidentes. Una alegría estar aquí compartiendo en Cristovisión esta noche. Su primera asamblea como obispo, como secretario. Como secretario. Es la 7ª como obispo, pero la primera ya como secretario general. De eso vamos a hablar esta noche, porque